Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 5. Espíritus en acción. 2 o 3 semanas después de la visita a la sala de adoración, tuve una vez más la oportunidad de discutir acerca de Satanás y sus ángeles con el sumo sacerdote. Cuando le mencioné que yo pensaba encontrar gente de aspecto rudo, él dio una carcajada y comentó: los adoradores de los espíritus, así como los miembros de cualquier sociedad, varían ampliamente. A menudo reflejan la cultura local. Al viajar se puede observar que donde hay una mayor tasa de analfabetismo, la superstición prevalece. Esos individuos utilizan las formas más degradantes de adoración. En tales casos, los espíritus se deleitan al inducir a las personas a actuar de esa manera, porque saben que entristece a Cristo, su gran rival, quien dijo que atraería a todos hacia sí mismo. Sin embargo, los espíritus han demostrado incontables veces a través de los siglos que él estaba equivocado. Millones y millones de personas han ido a la tumba sin jamás haber oído mencionar su nombre, y menos aún haber creído en él. Mientras hablaba el sacerdote satanista se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación con las manos cruzadas detrás de él. Miraba al suelo y de vez en cuando me miraba a mí, y nos decía: en cuanto a nosotros, aquí en Montreal, somos, por así decirlo, los más brillantes en este espectro. La naturaleza nos ha dotado de facultades mentales muy superiores a la mayoría de personas que viven en esta zona. Es por eso que el maestro se ha desviado de su rutina para mostrarnos la realidad de las cosas en el mundo de los espíritus. Él tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros. Señor Murnau, deje de mirarme como si no creyera lo que les digo. Sin duda mi rostro debió delatar mi sorpresa por lo que acababa de escuchar. Por favor, perdóneme si lo he ofendido de alguna manera. Creo en las cosas que nos dice, pero todavía tengo mucho que aprender acerca de la voluntad del Maestro. Todo lo que he visto aquí en su casa de culto es muy nuevo y diferente de aquello en lo que fui criado. No quise tratarlo mal, respondió él, y usted no me ofendió. Es que a veces hago las cosas probablemente de una forma muy seria. No me estaba jactando cuando hablé de nuestra gente aquí en Montreal. Fue el maestro quien me lo explicó personalmente. En este punto volteó su silla para sentarse, encendió un cigarrillo, empezó a fumar y continuó. En cuanto a usted y su amigo Rolando, me fue mostrado hace un año que yo los encontraría en nuestra casa de culto, pero ya se me había olvidado. Como ya les conté, yo estaba en un hotel en Chicago cuando un consejero jefe vino a mí. Me dio información acerca de usted y me dijo que llamara con urgencia a la persona a la que había dejado a cargo durante mi ausencia. Él estaba a punto de arruinar todo el trabajo que los espíritus habían hecho para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Llamé al hombre de inmediato y antes que tuviera la oportunidad de decir algo, me dijo que George había pedido permiso para traerlos a usted y a su amigo a una sesión de alabanza, y cómo él había negado ese privilegio. Por supuesto, yo le transmití los deseos del consejero jefe. Luego hice una llamada a George para decirle que sería un placer tenerlos a ustedes con nosotros. Como puedes ver, el maestro tiene gran aprecio por cada uno de nosotros. Así que deje de subestimarlo. Al regresar a casa, pasé la noche casi sin dormir. La conversación con el sacerdote ocupaba mi mente. Una noche mi amigo Rolando tuvo que trabajar horas extras y no pudo llamarme antes de que me fuera a la reunión. Cuando él estaba en el tranvía, pensó que si iba directamente al lugar de encuentro, probablemente llegaría demasiado tarde. Así que decidió hacer un transbordo en la intersección de las calles San Catherine y San Laurent Boulevard, y desde allí llamarme a la casa de culto, solo que había olvidado el número de teléfono en su casa. Si tan solo hubiera recordado la dirección, le hubiera pedido ayuda al operador telefónico. Entonces Rolando sacó una libreta y un bolígrafo que tenía en el bolsillo, pero por más que lo intentó, no pudo recordar el número que tantas veces había visto en el edificio. Para su enorme sorpresa, al murmurar para sí mismo, «Ojalá los espíritus me ayudaran», una fuerza invisible movió el bolígrafo que tenía en la mano y escribió no solo el número del edificio, sino también el nombre de la calle en una hermosa caligrafía. Él estaba fascinado con esta hazaña, hasta que el operador le dijo que el número no estaba registrado en la lista telefónica.
Mientras tanto, George y yo, que no sabíamos la razón de su retraso, nos preguntábamos qué habría pasado con nuestro amigo. Entonces George tuvo una gran idea. Vamos a pedir que Gerardo, el vidente, encuentre a Rolando. Después de unas palabras mágicas, Gerardo cerró los ojos, colocó los dedos en su frente y nos dijo: veo que Rolando acaba de entrar en United Cigar Store, en la esquina de St. Catherine con St. Laurent Boulevard. Él estaba hablando con el operador. Él quiere nuestro número, pero el operador le está diciendo que este número no está en la lista. Con la ayuda de mi espíritu familiar voy a transmitir a él un pensamiento. Pasaron algunos segundos y dijo: listo, ya lo recibió. George, él está telefoneando. Manténgase cerca para responder porque él va a pedir hablar con usted. Atravesamos la sala y George se dirigió hacia el teléfono. Al primer timbre alguien respondió y dijo que la llamada era para él. Cuando Rolando llegó estaba encantado con su experiencia con los espíritus. Nos mostró el pedazo de papel con la elegante caligrafía y dijo que lo enmarcaría porque nunca había visto una caligrafía tan hermosa. Luego, volviéndose hacia el sacerdote, le preguntó: ¿por qué el espíritu no me dio el número de teléfono junto con la dirección? Porque usted no se lo pidió, respondió el sacerdote. Hágase de acuerdo a su fe. La experiencia de esta noche es un juego de niños comparado con la que los dioses tienen en mente para ustedes dos, pero deben ejercitar la fe en los espíritus y esperar grandes cosas de ellos. Ustedes necesitan ver la potencia e inteligencia de los espíritus en acción. Después estarán en grado de ejercer una fe suficiente de modo que ellos puedan ayudarlos de una manera más asombrosa. 2 o 3 semanas más tarde, Rolando y yo regresamos a la hermosa casa de culto. El sacerdote satanista nos saludó y nos dijo: esta noche serán testigos de una de las sesiones más interesantes. Un viejo conocido está de visita en la ciudad. Él es un destacado profesor de historia. Es un historiador en el sentido más amplio de la palabra. Se ha asociado con algunas de las universidades francesas más importantes. El conocimiento de los detalles más fascinantes de historia lo han hecho famoso en su área, o mejor dicho, los espíritus lo han engrandecido. Ellos le han revelado muchos hechos históricos desconocidos. Esta noche, a través de un médium, se darán a conocer detalles de las campañas militares de Napoleón Bonaparte. En este momento, el profesor está en su momento de devoción en la sala de adoración. Mientras tanto, permítame explicarles lo que sucederá. Nos acomodamos y escuchamos con atención la explicación del sacerdote acerca de lo que sería una sesión muy interesante. Sus instrucciones fueron las siguientes. Un médium en trance permitirá que un espíritu entre en su cuerpo tomando el control total de sus facultades físicas y mentales para que los espíritus puedan comunicarse mejor con los seres humanos. En ocasiones anteriores, en el cuerpo de un médium entraron hasta 12 espíritus en momentos diferentes. Un cierto espíritu puede conocer algunos detalles históricos, pero puede carecer de información en otros aspectos. Por este motivo, otro espíritu que haya estado presente o involucrado con esos acontecimientos en un momento específico puede tomar el lugar del primero. Los espíritus son tan precisos que pueden reproducir no solo las palabras, sino el tono y las mismas voces de las personas que citan. Momentos después, el sacerdote satanista fue a ver si su amigo ya había terminado su devocional. Después regresó para anunciar que todos los interesados en presenciar la sesión debían bajar a la sala de adoración. El sacerdote presentó al historiador visitante a la asamblea y pidió 6 voluntarios para que pasaran al frente. Los espíritus eligieron a uno de ellos para servir como su canal de comunicación para esa noche. Los 6 individuos se colocaron de pie delante del sacerdote, quien invocó a los dioses para que pudieran manifestar sus grandes poderes, permitiendo a los espíritus que habían asistido a Napoleón Bonaparte durante sus campañas militares revelar los detalles requeridos por el historiador visitante. Mientras que el sacerdote hacía un pequeño ritual, un espíritu entró en el cuerpo de uno de los hombres y comenzaron a hablar. La voz era francesa, con un acento parisino y un tono que llamaba la atención.
El espíritu nos informó que era un consejero jefe especializado en asuntos militares con jurisdicción sobre legiones de espíritus. Considerando que el argumento era demasiado complejo, necesitaría de 2 hombres más como canales de comunicación para los espíritus. Los 2 hombres temblaron un poco, sus ojos se cerraron y los espíritus sugirieron que nos dirigiéramos a ellos como Alfonso y Remy. Los ojos del hombre poseído por el consejero jefe permanecieron abiertos, sin moverse, y sus párpados no se cerraron durante 45 minutos. El sacerdote se volvió hacia el historiador y dijo: «Los dioses están honrando tus peticiones». El visitante se levantó con hojas y una pluma en la mano. En primer lugar, elogió a los espíritus, reconociendo que en el pasado ellos le habían dado información que lo ayudó a convertirse en uno de los hombres más famosos en su campo. Después habló con los espíritus por algunos minutos, dirigiéndose a ellos como señor Remy, señor Alfonso y señor consejero. Después hizo pregunta tras pregunta y las respuestas llegaron sin vacilación. En un momento dado, la entrevista se refirió a una conversación que tuvo lugar entre Napoleón y uno de sus comandantes. El consejero jefe dijo que sería preferible que Remy y Alfonso reprodujeran el diálogo que tuvo lugar entre los 2 hombres, con el fin de ser más precisos. Las voces cambiaron por completo, como si 2 personas diferentes estuvieran hablando. Volviéndome hacia George, le dije: «Esto es fantástico». Con una sonrisa, George respondió: «Si piensas que esto es impresionante, espera a escuchar a los espíritus reproducir las voces de personas que usted conoció y sabe que están muertas hace tiempo. Eso deja boquiabierto a cualquiera». El historiador, habiendo recibido respuestas a todas sus preguntas sobre las proezas militares de Napoleón Bonaparte, le dijo al consejero jefe que necesitaba información adicional acerca de un discurso pronunciado por el alcalde Camille Haut sobre las gradas que conducen al Palacio Municipal de Montreal, justo antes de que Canadá entrara en la Segunda Guerra Mundial. El consejero jefe dijo que él y sus ayudantes no podían ayudarlo porque todas sus actividades se habían realizado en Europa, pero que tan pronto como salieran, otro consejero jefe tomaría su lugar y proporcionaría toda la información que quería saber. Los cuerpos de los 2 últimos hombres elegidos como médiums temblaron, sus ojos se abrieron y con sus propias voces preguntaron por cuánto tiempo habían formado parte de la comunicación con los espíritus. El hombre poseído por el consejero jefe tembló un poco, sus ojos se cerraron, se abrieron de nuevo y otro espíritu dijo: «Para mí es un placer asistirlo en la revelación de lo desconocido. Yo estaba presente cuando el alcalde Camille Haut hizo su discurso contra el servicio militar obligatorio para los franco-canadienses en las Fuerzas Armadas. ¿Qué le gustaría saber?». El historiador reiteró su agradecimiento al consejero jefe por el continuo liderazgo de los espíritus en su vida y le preguntó: «¿El noble consejero puede aclarar este asunto, ya que actualmente circulan varias versiones de este discurso, porque ninguno de los presentes lo pudo taquigrafiar?» Estoy complacido en darle una reproducción exacta del discurso del señor Haut. Lo que siguió a continuación me sorprendió más allá de mi capacidad para explicarlo. Podía difícilmente creer lo que mis oídos escuchaban. Allí estaba, una voz que había escuchado por la radio probablemente cientos de veces a lo largo de los años. Camille Haut era un político muy controvertido, porque no dudaba en dar su opinión sobre todo y todos. Al final de los años 30, Camille era un tema candente para los medios de comunicación de lengua francesa. Sus actividades como alcalde de Montreal constantemente se convertían en noticia. Las estaciones de radio grababan sus discursos y comentarios y los difundían en varias ocasiones, por lo que era fácil reconocer su voz. Ahora estaba escuchando aquella voz tan familiar, pero reproducida por la acción de un espíritu demoníaco. Lo escuchamos por 20 minutos. Hace algún tiempo conté esta experiencia a alguien y esta persona me dijo que pudo haber sido el espíritu o el alma del fallecido Camille. Sin embargo, en ese momento Camille estaba vivo y gozaba de buena salud. Él murió el 12 de septiembre de 1958.
Como había dicho el espíritu demoníaco, era una reproducción de la voz y las palabras del alcalde Hout. Esa noche, mientras George nos llevaba a casa, mencionó su creencia de que cuando una persona muere está completamente muerta, y dijo también que cuando las personas declaran haberse comunicado con los espíritus de los muertos, en realidad son espíritus de demonios que personifican a sus seres queridos fallecidos. En ese momento encontré esa información interesante, pero no le di mayor consideración. George se negó a ampliar el tema y sugirió que le pidiéramos al sacerdote que nos lo explicara cuando hubiera oportunidad. Sucedió que al siguiente domingo por la noche discutimos este tema con el sacerdote. Él nos dio a Rolando y a mí un interesante relato de cómo los espíritus personifican a los muertos. Dijo que veía en eso una ilustración de la astucia con la que engañan a los seres humanos. Tuve la impresión de que aquel hombre sentía gran placer y satisfacción al mencionar ejemplos específicos de cómo los espíritus habían engañado a grandes líderes. El sacerdote también se refirió a 3 o 4 relatos bíblicos, pero como en ese momento yo no tenía conocimiento de la Biblia, no quedé muy impresionado, excepto cuando él mencionó como una obra maestra la experiencia de Saúl, rey de Israel, con la hechicera de Endor. Este relato se encuentra en la Biblia en el libro Primera de Samuel, capítulo 28. Él contó que los espíritus habían llevado a Saúl a vivir su vida escuchando sus sentimientos en lugar de la palabra de Dios, y cómo ellos lo separaron completamente de su Creador, haciéndole cometer una gran abominación ante los ojos del Dios de los hebreos, logrando de esta manera su destrucción. En aquel momento de la historia, el maestro no había podido procurarse una gloria mayor para sí mismo al inducir al jefe de la nación de Israel a arrodillarse ante un espíritu demoníaco a la vista de todos los habitantes de las galaxias. El sacerdote satánico dijo que los espíritus demoníacos han trabajado durante siglos para convencer a la gente a aceptar el concepto de que los seres humanos tienen un alma inmortal. Explicó cómo los espíritus se deleitan en hacerse pasar por seres queridos muertos o por gente famosa que ya murió, todo en un intento de convencer a la humanidad de que la personalidad humana no muere con el cuerpo. Al explicar por qué los seres humanos aceptan tan fácilmente el concepto de la vida después de la muerte, dijo que en el intelecto del hombre ocurrió un tremendo cambio después de que Adán y Eva creyeron en el engaño de Satanás. Desconfianza e incredulidad para con el Creador formó parte de la naturaleza humana. En otras palabras, se convirtió en parte de su fibra mental responder a la voz de nuestro Maestro y a la de sus espíritus asociados. El sacerdote nos sorprendió a mi amigo y a mí cuando dijo que la creencia en la vida después de la muerte es una forma de idolatría a través de la nigromancia. De hecho, casi me caigo de la silla cuando dijo que los espíritus demoníacos envenenan continuamente las iglesias cristianas, atrayendo a millones de cristianos hacia una forma de adoración a los espíritus que los conduce a la idolatría sin que se den cuenta. Continuó con el argumento diciendo: contrariamente a la creencia popular, la nigromancia no consiste solo en invocar a los espíritus de los muertos para que se comuniquen con la gente. Dado que los seres humanos son completamente mortales y que no poseen un alma inmortal, la nigromancia involucra la idea de que los muertos entran en una existencia más elevada de la que tenían cuando estaban vivos. Según el Gran Maestro, la gente no necesita buscar ayuda de los supuestos espíritus de los muertos para que se enreden en la nigromancia. La misma creencia en la vida después de la muerte ya es nigromancia, porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad de personificar a los muertos. Cuando la gente cree en sus mentiras, el Maestro recibe respeto y reverencia a su grande y glorioso nombre. Por otra parte, llevar a las personas hacia la idolatría divierte y hace disfrutar a los espíritus. Mientras el sacerdote satanista exaltaba a Satanás y su sabiduría, fui invadido por una gran tristeza. Mi corazón me dolió al recordar la devoción de mis padres y abuelos a la memoria de sus familiares difuntos.
Se habían sacrificado y negado muchas cosas con el fin de reunir dinero necesario para enviar a celebrar misas con la intención de acortar el periodo de tiempo que estas almas tendrían que pasar en el purgatorio antes de entrar en el gozo celestial. Cuando me di cuenta de que todo ese sacrificio fue en vano, el choque fue casi tan grande como el que sentí cuando mi madre murió. El domingo siguiente, el sacerdote espiritista dio un mensaje titulado La idolatría cristiana. Trataba de manera más detallada la situación del hombre ante la muerte y explicó cómo los espíritus de los demonios establecieron y mantuvieron la creencia en el purgatorio con el objetivo de alejar la mente de millones de personas de Cristo. El sacerdote se jactó de la ventaja que los espíritus tienen sobre el Creador cuando se trata de hacer creer cualquier cosa a las personas. Entonces el sacerdote dijo: el Creador no puede mentir y no influye en los sentimientos de las personas para que crean en su palabra. Más bien, quiere que la acepten porque confían que Él dice solamente la verdad. Al contrario, los espíritus pueden mentir y aprovecharse de que los seres humanos escuchan sus sentimientos a la hora de decidir qué dirección tomar en sus vidas. Los espíritus aprovechan al máximo esta debilidad, haciendo que las personas tengan fuertes sentimientos sobre las cosas que los espíritus quieren que crean. Llenan la mente humana con ideas equivocadas. La gente acepta naturalmente estas ideas y siempre lo hará. La capacidad de Satanás para engañar hizo que el grupo de adoradores de espíritus se regocijara, y cuando el orador mencionó que Satanás y sus ángeles habían involucrado a millones de cristianos en la idolatría sin que se dieran cuenta, la asamblea se estremeció, aplaudió y todos se pusieron de pie. Una vez más, el sacerdote se jactó de que el maestro había engañado al mundo entero con la creencia en la inmortalidad del alma, a pesar de ser esta una época de conocimiento y sabiduría científica. En ese momento sucedió algo asombroso que después me ayudó a aceptar a Cristo y a unirme con el tiempo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alguien hizo una pregunta: ¿qué hacemos con los adventistas? No se les puede considerar engañados como al resto del mundo. ¿Por qué ellos resisten al gran engaño? Usted tiene razón, respondió el sacerdote. Los adventistas no han caído en la trampa. Antes que nada, permítanme explicar por qué los ignoré. Son tan pocos comparados con el resto de la población mundial que ni siquiera pensé en hablar de ellos. En segundo lugar, la razón por la que no han caído en el engaño es porque no son personas comunes. Permítanme explicarlo, porque lo que les voy a decir podría enojar a algunos de ustedes, pero es la verdad, les guste o no. El hecho de que los adventistas celebran el sábado bíblico de la creación hace imposible que los espíritus los engañen. El Creador da a ellos una ayuda especial y una gran comprensión espiritual. En este sentido, ellos no son personas comunes. Esta particularidad de experiencia me ayudó a tomar mi decisión por Cristo. Una vez que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, me convertí en un ávido estudiante de la Biblia. Como ex espiritista, sentí la necesidad de conocer bien la palabra de Dios con el fin de ayudar a otros en la cuestión del espiritismo. Me impresionó profundamente que la Biblia declara que la nigromancia, es decir, la creencia en que los seres humanos tienen una existencia consciente después de la muerte y que se puede comunicar con ellos, es una abominación a los ojos de Jehová. Ahora me doy cuenta de que es una forma blasfema de idolatría, que roba a Dios la gloria debida a su santo nombre. Esto es lo que hacemos cuando atribuimos a los muertos facultades que pertenecen solamente al Creador, como por ejemplo la inmortalidad. En la Biblia, en 1 de Timoteo 6:16, dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mi encuentro con el espiritismo me hizo consciente de que la creencia en la vida después de la muerte es parte de una lista de 9 actividades que expone a las personas al mundo sobrenatural de los espíritus. Todas ellas son definidas en las Escrituras como abominaciones. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, leemos que por medio de Moisés,
Dios le dijo a su pueblo: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios considera las prácticas ocultas tan peligrosas que cualquier persona en Israel que se encontrara envueltas en ellas debía ser apedreada hasta la muerte. Esto se puede leer en Levítico capítulo 20, versículos 26 y 27. Cuando estudié realmente la Biblia por primera vez en mi vida, me sorprendí a ver cómo claramente el Señor afirma que los muertos no tienen conciencia. En Eclesiastés 9, 5 y 6 leí esta contundente revelación. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Sin embargo, los pasajes que más me impresionaron se encuentran en el libro de Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Ahí leemos: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Más adelante, en el versículo 21, dice: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, y serán humillados y no entenderá de ello. Subtítulo: Espíritus demoníacos amistosos. Varias veces he usado el término espíritus demoníacos amistosos. Tal vez lo debo explicar mejor. El sumo sacerdote del grupo espiritista dejó bien claro que los espíritus de las huestes de Satanás están bien organizados y que él les confía tareas de acuerdo con las capacidades individuales. El sacerdote dijo que los ángeles caídos se dividen en 3 grupos distintos. Grupo número 1. Los espíritus amigables. Tienen un gran intelecto y son capaces de personificar a los muertos. De hecho, uno de sus más grandes placeres consiste en aparecer como los supuestos espíritus de difuntos de seres queridos. Su especialidad es trabajar en el mundo religioso. Ellos perpetúan los viejos errores que han funcionado tan bien para Satanás a través de los siglos, y si fuera necesario, estarían dispuestos a introducir nuevos errores. Grupo número 2. Los guerreros. Se concentran en sembrar discordia en las familias e incomprensión entre parientes, amigos y vecinos. Estos espíritus se deleitan en crear fricciones entre etnias y otros segmentos de la sociedad. A los mejores de ellos, aquellos que han causado división entre las personas llenándolas de odio y violencia, Satanás delega la tarea de provocar guerras abiertas entre naciones. Grupo número 3. Los opresores. Son un grupo especial porque encuentran placer en producir miseria y destrucción entre la raza humana. Ellos sufrieron una especie de colapso mental cuando el maestro y sus espíritus asociados fueron incomprendidos y expulsados en este planeta. Ellos jamás se recuperaron de esa dura prueba y por eso odian profundamente al Creador y creen que la única manera de ajustar cuentas con Él es destruyendo las vidas de los que fueron creados a su imagen. Pocos meses más tarde, aquello que el sacerdote satanista nos dijo a mí y a Rolando aquella noche tuvo una gran influencia en mi decisión de interrumpir todo contacto con la adoración a los demonios.